Como seguramente les habrán mencionado, una de las reglas importantes de la disección es que antes de ir al cadáver, primero tenemos que tener unos conocimientos anatómicos teóricos sólidos, los cuales los vamos a obtener en los libros. Entonces aquí les presento este libro, que es un libro de disección. Es el libro de disección de Paul Poiret, un anatomista francés. Vamos a ver que este autor, que sería Paul Poiret, publicó este libro en compañía de otro autor. Vamos a hacer un acercamiento y vamos a ver el nombre del libro por Paul Poiret, profesor de anatomía de la Facultad de París y miembro de la Academia de Medicina en Francia. Y por este otro autor, que no sé cómo sería la pronunciación adecuada, Baumgartner. Este libro fue publicado en el año de 1920. Entonces vamos a revisar cómo se realiza el corte de fleshing en este libro. Nos vamos a ir a la página 309. Vamos a revisar la página 309 para ver qué nos dice acerca de el corte de fleshing, ¿no? Vamos a quitarle el zoom. Vamos a presentarlo, ¿no? Entonces este sería el corte de la imagen que nos muestra como corte de fleshing. Entonces el corte de fleshing es un corte que se realiza en sentido horizontal. Vamos a poner como ejemplo en este otro esquema que nos pone del hemisferio cerebral. Es un corte horizontal que pasa 1 centímetro o un través de dedo por arriba de la cisura lateral o de Silvio. Bueno, aquí vemos una cara medial, pero este corte generalmente pasa por algunas partes de lo que sería el cuerpo calloso. En este dibujo, que es un dibujo de la cara medial del cerebro, vemos la rodilla, el pico o rostrum, rodilla, tronco y el esplenio del cuerpo calloso. Entonces hagan de cuenta que el corte de fleshing pasa aquí así, miren. Pasa por la rodilla y por el esplenio del cuerpo calloso, que corresponde a hacer un corte en la cara lateral, un través de dedo o 1 centímetro por arriba de lo que sería la cisura lateral o de Silvio, en la cara lateral. Entonces al realizar este corte nos va a permitir ver este esquema, ¿no? Aquí está de manera esquemática. Entonces vamos a hacer un acercamiento y vamos a encontrar aquí la descripción del corte en un esquema primero. Entonces vemos aquí adelante sería anterior. Bueno, esta es la parte anterior, esta sería la parte posterior. Observamos una fisura, que es la fisura interhemisférica en su parte anterior, la fisura interhemisférica en su parte posterior. Vemos aquí lo que sería el lóbulo frontal, la cisura lateral o de Silvio. En el fondo de la cisura lateral o de Silvio, el lóbulo de la ínsula, que ya hemos mencionado anteriormente. Y vemos este lóbulo, que es lóbulo parietal. Hacia atrás lo que sería el lóbulo occipital, el polo occipital, y aquí estaría la cara medial del polo occipital. Vemos aquí una cisura, que es la cisura perpendicular interna. Vamos a encontrar que en el fondo de la cisura interhemisférica encontramos al cuerpo calloso. ¿Qué parte sería esta del cuerpo calloso? Es la rodilla. Y en la parte más posterior, en el fondo de la fisura interhemisférica, encontramos al esplenio del cuerpo calloso. Por debajo del cuerpo calloso, de la rodilla del cuerpo calloso, encontramos una cavidad. Esta cavidad que está aquí de negro es lo que sería el ventrículo lateral, pero en su prolongación frontal. Vamos a ver que acá atrás tenemos la prolongación occipital del ventrículo lateral, y en esta zona anatómica está lo que sería el atrio, que son elementos que describiremos posteriormente. Entonces tenemos que ubicar que por debajo del cuerpo calloso encontramos esta cavidad que se llama ventrículo lateral. Y en relación con el ventrículo lateral encontramos este otro núcleo. Este núcleo es el núcleo caudado, en su porción que sería la cabeza del núcleo caudado. El núcleo caudado tiene cabeza, tiene cuerpo y tiene cola. Si esta es la cabeza del núcleo caudado, en la parte posterior sería la cola del núcleo caudado, que vemos en este punto. Entonces vamos a hacer un acercamiento de la zona anatómica para ver estos detalles. Entonces
ubicamos lo que sería la cabeza del núcleo caudado, la cola del núcleo caudado. Vamos a ver que más hacia atrás, en relación con el núcleo caudado, se va a encontrar este otro núcleo, que es el núcleo talámico, el tálamo. Ajá. Por fuera de estos dos núcleos, que será el núcleo caudado y el tálamo, hacia afuera encontramos otro núcleo de la configuración interna del hemisferio cerebral. Este núcleo tiene forma triangular, de base lateral y vértice medial. Es el núcleo lenticular. Este núcleo tiene forma de cuña. Es una cuña que se está metiendo en dirección medial y está empujando esto que sería la sustancia blanca. Entonces, esta región de sustancia blanca es lo que conocemos como cápsula interna. La cápsula interna tiene tres porciones: un brazo anterior o segmento lentículo caudado de la cápsula interna, o brazo anterior de la cápsula interna. Tiene una dirección de adelante hacia atrás y de afuera hacia adentro. El brazo anterior de la cápsula interna termina en esta zona anatómica, que sería la rodilla de la cápsula interna. La rodilla de la cápsula interna se encuentra medialmente entre lo que sería el caudado y el tálamo, y por fuera en el vértice del núcleo lenticular. Hacia atrás vamos a ver esta otra porción de la cápsula interna. Esta porción es lo que se conoce como el brazo posterior de la cápsula interna, o segmento lentículo óptico, entre el núcleo lenticular y el tálamo óptico de la vieja nómina. Entonces también se le conoce como segmento lentículo óptico o simplemente brazo posterior de la cápsula interna. Brazo anterior, rodilla y brazo posterior de la cápsula interna. Vamos a ver que la rodilla y el brazo posterior de la cápsula interna tiene una distribución somatotópica. ¿A qué nos referimos con que tiene una distribución somatotópica? Nos referimos a que aquí se encuentran axones, y que estos axones que se encuentran en la cápsula interna corresponden a una parte del cuerpo. Van a inervar o van a llevar estímulos a los núcleos que van a cierta parte del cuerpo. Ajá. Supongamos, en la rodilla se van a encontrar axones que van a inervar a los núcleos del tallo cerebral, que son somáticos. Ajá, por mencionar algunos, los eferentes somáticos generales, eferentes viscerales especiales, que se mencionarán cuando vimos configuración interna de tallo cerebral. Entonces, aquí vienen axones que van a formar parte de la vía córtico-nuclear, también conocida como córtico vulvar o haz geniculado. Geniculado viene de genis, rodilla. Ajá. Ahora, el brazo posterior de la cápsula interna, vamos a tener axones que van hacia los músculos del cuello, hacia los músculos del tronco, músculos del miembro superior, y el miembro inferior queda acá en la parte más posterior. Es muy parecido a lo que sería el homúnculo motor de Penfield o el homúnculo sensitivo de Penfield, que es una distribución somatotópica de las neuronas, pero en la corteza cerebral. Entonces aquí también hay una distribución somatotópica. Bueno, ahora miren, lo que sería la parte más posterior del brazo posterior se va a encontrar en relación con unos axones que salen del núcleo talámico. Estos axones forman parte de la vía visual, salen del núcleo geniculado lateral, se dirigen un poquito hacia adelante y después hacia atrás, y hay unos que salen de manera directa hacia lo que sería el lóbulo occipital. Estos son las radiaciones genículo-calcarinas. Entonces va a haber pacientes que van a tener un tumor, supongamos aquí en esta encrucijada, y van a tener defectos en los campos visuales y van a tener, supongamos, monoplegia inferior, parálisis de una extremidad del miembro inferior y alteraciones visuales. ¿En qué punto se encuentran en cercanía la vía visual con las axones que van a inervar el miembro inferior? En este punto, en lo que se conoce como el segmento retrolenticular de la cápsula interna. ¿Ok? Entonces aquí estaría el segmento retrolenticular de la cápsula interna. Ahora, vemos este núcleo que es ampliamente conocido por ustedes, es el núcleo lenticular. El núcleo lenticular tiene dos porciones, una parte lateral que sería el putamen y una parte medial que es el globo pálido. El globo pálido con dos porciones, globo pálido lateral y el globo pálido medial. Ahora, por fuera del núcleo lenticular encontramos otro núcleo
que es el núcleo claustro o antemuro. Este núcleo claustro o antemuro va a limitar otra porción de sustancia blanca, que sería la cápsula externa. La cápsula externa está entre el núcleo claustro y antemuro o antemuro y el núcleo lenticular. Esa sería la cápsula externa. Por fuera de lo que sería el núcleo claustro o antemuro vamos a encontrar lo que sería la cápsula extrema. Cápsula extrema entre el núcleo claustro y la corteza de la ínsula. Entonces, estos son los elementos que forman la sustancia blanca en la configuración interna del hemisferio cerebral.